Bueno, ya está. ¿Alguien más para terminar una última? A ver, hermano, dale. Y solo yo. Ajá. En biodesprogramación o en esta forma de percibirlo, ¿cuál es el motivo por el cual nace un niño con síndrome de Down? Hammer lo atribuye a, bueno, mira, Hammer ya no pudo hacer mucha investigación porque le quitaron su licencia médica y le prohibieron dar consulta. Entonces se escondía, la daba de noche. Pero al ya no haber tantos pacientes, ya no tienes manera de seguir investigando. Su investigación era comprobando con los clientes. Y aparte, yo te puedo decir que nunca me ha caído una consulta de síndrome de Down. O sea, no son muchos y como que no buscan la consulta. Y está bien porque además no es desprogramable. Pero Hammer dice que se afecta un cromosoma porque hay demasiado ruido y ese ruido es estremecedor. El niño llega a sentir que corre peligro. ¿A qué voy con esto? Él detectó que las mujeres que nacían niños con síndrome de Down vivían, por ejemplo, al lado, y yo he tenido, así en conferencia he tenido gente que me lo ha podido confirmar. Imagínate, digo, no en una consulta, pero vivir a la orilla de la carretera donde hay una bajada y donde los camiones, brum, bum, 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 toda la noche. Estando embarazada, el niño está escuchando ese ruido. Y se atribuye a las mamás después de los 40 que tienen hijos, que por eso tienen hijos con síndrome de Down. Pero Hammer dice, yo no te puedo decir que tenía razón porque lo dejó inconcluso, dice, el eco que le hacen a los bebés para verlos es un ultrasonido. Es un sonido, y si, de hecho cuando le ponen la tele, el niño lo percibe como una agresión. ¿Sí? Y entonces él encuentra ese patrón, que cuando hay ruidos extraños, como una motosierra, una construcción, cerca de la mujer embarazada, un camión, camiones que están pasando haciendo ruido, o que por tener 40 años les obligan a hacerse 2 ecos por semana para checar que todo venga bien del niño, lo único que hacen es afectar ese cromosoma por el ruido estremecedor que escucha el bebé y que se afecta ese cromosoma. Eso es lo que él nos dice. Pero también dice que él solamente deja hasta ahí la investigación y da paso a que más gente siga investigando, tomando en cuenta los ruidos que se escuchan, ¿sí? Pero no da una solución y no habla más que eso. O sea, no es desprogramable un síndrome de Down. Ahora, hay cosas, lo físico se arregla con lo físico. Por ejemplo, nosotros analizamos todos los dientes. Cada diente está ligado con una emoción. Por ejemplo, estos dos son papá y mamá. Y cuando, por ejemplo, algo tan simple, cuando están separados, papá y mamá se separó. Y hay que ver a qué edad salen estos dos dientes, porque esa edad, cuando salen, es cuando se da la separación. Puede ser que estén juntos, pero están separados, no se hablan o no hay intimidad. Ahí está Luis Miguel, que tiene los dientes separados y los papás estaban separados. Los ¿No? dientes de leche eran separados. Sí. Este ya no. Sí, sí, se pueden juntar con el tiempo. Y cada diente tiene una emoción. Por ejemplo, las de al último, las de atrás, son, las del juicio son las más, nos hablan más de los ancestros y de la parte espiritual, de los abuelos y bisabuelos, las muelas del juicio. ¿Eh? Sí, ahí la historia de los abuelos, bisabuelos hay que analizarla. Pero sin embargo, si hay una caries, se tiene que curar con el dentista, no es desprogramable una caries. Si te cortan un brazo, no porque vayas a la consulta te va a volver a salir el brazo. O sea, sí hay cosas. Solamente porque hicimos como una lectura con la mamá de mi hijo, Ajá, de un diccionario de biodesprogramación, algo así, ajá, y daba que solo nacían en 2 casos en este diccionario. De hecho, tengo el diccionario en PDF. Dice que un niño con síndrome de Down nace en la segunda o tercera generación de una familia que tiene solo da 2 motivos. Una es que uno de los papás viene de una familia con un contexto superfluo, una percepción de la vida bien superflua, y la otra es viene en una familia que viene con mucho abuso sexual. sí, Esas de dos hecho, son las dos opciones ajá. que nosotros leemos. Sí, debe de haber una razón, pero
Digo, y debe de haber más información. De hecho, lo que sí yo he leído también, que todos los problemas mentales como locuras, esquizofrenias fuertes, así al grado que llegan a ser internados en psiquiátricos, en hospitales psiquiátricos, tiene que ver, que cuando analizas el árbol, hay abusos sexuales, hay asesinatos, incestos, es como el árbol todavía mucho más feo. Pero, a ver, yo esto se lo atribuyo a lo siguiente, para cerrar. Eso le pregunto, en cuanto a qué es lo que Yo cómo lo qué es veo. lo que vos en tu Sí. experiencia. Si yo soy doble de una persona que fue engañada con mi abuelo, traicionada por dinero o su pareja, yo tengo tendencia a hacer más estrés en las traiciones. Como voy a hacer, que es mi herida, ¿eh? Como voy a hacer mucho estrés en eso. Y al hacer un estrés alto y no encontrar solución, voy a tener colitis. Si en tu historia familiar no hay eso, no vas a hacer colitis, ¿sí? Ahora, imagínate que yo soy doble de una persona que murió trágicamente. Entonces yo heredo la depresión, ganas de quitarme la vida, bla, bla, bla. Ok, pero no solo eso, tengo otro yacente. Uno se ahorcó y otro se aventó de un edificio. Y luego aparte soy doble de mi abuelo que era asesino. Y soy doble de mi tío que fue asesinado. Y entonces, imagínate, si con una carga ya te puede llevar a tener un chichón y a tener depresión, lo que sea, imagínate tener la carga de 3, 4, 5. Entonces sí te va a hablar que el árbol tiene muchas historias trágicas, pero el que está en el psiquiátrico recae, nació en abril, donde todo pasó. Nacieron en abril, murieron en abril, fueron violados en abril, y él trae esa carga. Y él acaba en la locura. De hecho, mira, yo he tenido gente con esquizofrenia. Y lo que escuchan, dice Hammer, que tiene que ver con el trauma. ¿Sí? Yo tuve un pacientito que escuchaba, asesínalo, mátalo. El papá era policía, asesino, más bien de los malos, no de los buenos. Era como sicario. Y fíjate, todo empezó porque él se estaba masturbando, el niño. Es un chavito. Y dice que escuchó una niña al lado. Y dice que él empezó a imaginar que la niña venía a ayudarle a masturbarse. Y que a partir de ahí, es más, él ya no sabe distinguir si el ruido de la niña es real o era ya parte de la esquizofrenia. A él, su mamá lo dio en adopción a los 17 años, una niña. ¿Sí me explico? Y ahí empezamos a deducir la historia. Y encontramos que el papá era como un malo y abusaba de niñas. O sea, al final lo que oigas y lo que veas, lo que sientas, va a tener que ver. De hecho, si tú vas al hospital psiquiátrico o platicas con lástima que ya se fue la doctora, que ya tiene problemas de este tipo, los internan, pero ellos no tienen noción, ellos se pueden ir masturbando en el pasillo, tocándose o teniendo orgasmos. ¿Por qué? Porque hay esa memoria. Si él hace eso, aquí lo que observamos es qué hace. Y lo que haga es lo que tiene que ver con lo que pasó. Si él, porque hay gente en el psiquiátrico que no hace cosas sexuales, hay otros que sí. Si hacen cosas sexuales, ahí estamos hablando de abusos, ¿sí? Entonces tú tienes que buscar, por ejemplo, cuando hay epilepsia, no todos tienen epilepsia igual. Yo veo esta epilepsia que hacen esto y veo otros que hacen esto y otros que hacen esto. Entonces, Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, solamente como para darle, ampliar el espectro de los síntomas de que todo está organizado. Es solo para darle como un lugar a el por qué. Y de hecho es una dale. cosa preciosa. ¿No? Dale, sí. No, y está entero, sin autismo, o sea, solamente es como una pregunta, es como un indagar y saber por qué. No, solo por saber, no Sí. para... No, sí te entiendo. Y Hammer dice que no es desprogramable, porque hay un daño en un cromosoma que es irreversible. De hecho, no quisiéramos desprogramarlo tampoco. No, claro. O sea, es precioso. Sí, está, perfecto. Solo es como para saber si había alguna respuesta por parte de tu experiencia. Sí, Hammer es lo que dice. Y él se queda concluso. De hecho, él empieza a hablar ahí de la alteración del comportamiento, que entra la diabetes, el asma, el cáncer de mama también viene derivado de una alteración de comportamiento, porque la mujer quiere ser mamá de todos, ¿sí? Quiere ser mamá de todos. Y también el ataque de epilepsia,
las mentiras en exceso, hombres que se acuestan con todas las mujeres, mujeres que se acuestan con todos los hombres, todas esas alteraciones de comportamiento. Hammer las llama, no las llama, él comprueba que hay una constelación cerebral. Hay un conflicto del lado derecho del cerebro, que es el femenino, y el lado izquierdo, que es el masculino. Y cuando están los dos conflictos activos, los dos focos de Hammer, los dos relés afectados al mismo tiempo, en el mismo cerebro y en fase activa, la persona no solo va a alterar el comportamiento del órgano o los órganos, también va a alterar el comportamiento humano. Primero es el órgano y luego el comportamiento. Una persona que se dedica a agarrar lo ajeno y eso, que es un exceso, está constelado. Una persona que está hablando solo está constelado. Y hay constelaciones que se activan con las drogas o las sustancias. Entonces, por eso ya puedes entender, si lo leyeras ahora que entres a estudiar, lo vas a leer y vas a decir, ya me hace todo el sentido. Consumen una droga, como la cocaína, los altera, tienen un femenino de huida, peligro, la autoridad me quiere atacar, consumen cocaína, los lleva a la otra, esta es femenina, los lleva a la otra polaridad. Me siento bien activo, bien fuerte, nadie me va a atacar. Y los dos activos, el femenino de huida más el de querer atacar el masculino, los va a llevar a quererse pelear con todo mundo. O sea, al final. Y Hammer dice, yo detecto más de 500 alteraciones de comportamiento. O sea, yo te puedo asegurar que casi todos aquí tenemos una alteración del comportamiento humano. Hacemos algo en exceso, manías. Gente que va y revisa la puerta 20,000 veces a ver si está cerrada. O la que hace el quehacer todo el tiempo. Entonces, pero sí lo que dice Hammer es que si solucionas uno de los dos conflictos, la alteración se va. ¿Sí? Ya la última, siempre quiero saber por qué nací con este dedo así. Bueno, de hecho, es que como ya fui mi doctora. De hecho, nací con los dos. Sí. ¿Tiene algún sentido esto? Debe de haber una explicación, está en el árbol, pero yo te explico los dedos. Este tiene que ver contigo, yo. Ese es el del juicio. Cualquier conflicto, piel, hueso, músculo, en esos dedos, tiene que ver con ese conflicto. Juicio. ¿Estoy enjuiciando o me siento enjuiciado? Así se te duerma, se te entuma. Sexual. Ese es el dedo del sexo. Compromiso. Y desilusión. Me ha quedado chico. ¿Sí? Es como cuando alguien, tú esperas mucho de él y te desilusiona. Pero, y como no cumplir una promesa también. Es como me has desilusionado. No sé, esa es la parte simbólica. Pero yo lo que hago, y que he podido descubrir, que siempre tenemos que analizar la simbólica y la física. Yo te puedo decir que una persona que trabaja conmigo cuidándome, ¿sí? Que me acompaña para cuidarme, le gustan las armas y todo el tiempo ha tenido armas. Y bueno, él una vez se volteó y se lastimó todo el brazo y le pusieron fierros en ese brazo. En ese mismo brazo, su mamá le faltan 2 dedos. En ese mismo brazo, su papá le disparó a su hermano y le pegó en ese mismo brazo un tiro. Y a todos les ha pasado eso en el mismo brazo. Alguien no va a tener un brazo en el árbol, o sea, alguien sí lo perdió. ¿Sí? Puede ser que alguien trabajando le volaron los 2 dedos o algo y exista esa memoria. Ayer, creo, antier en Guatemala me decía, mira, me pegué en este dedo y ahora lo tengo engarrotado hacia adentro. ¿Por qué? Pues está bien fácil, engarrotado ya no te lo mochan, ya no te lo... de hecho le cortaron un cachito, le quedó chiquito, pero ese chiquito lo mete. Entonces es obvio, pero a lo mejor a alguien en el árbol sí le cortaron todo el dedo completo. Pero entonces tiene que ver con decepción. Es que tienes que ver 2 cosas. Si es que hay una gran desilusión en el embarazo o algo, o bien a alguien le cortan los dedos. Esos 2, que lo veo difícil, porque te rebanan los 2 en la misma mano. Pero lo que trato de decirte, ya no es desprogramable, no tiene sentido mucho. No, yo lo sé, pero lo que trato de decirte es, a ver, Carlos me dijiste, ¿verdad? A ver, Carlos, sí hay una explicación. Y a lo mejor podemos tardarnos 3 horas y encontramos al muertito, al que en la escuela pasó algo y le cortaron los 2 deditos, algo vamos a encontrar. Puede ser físico o simbólico, que sea alguien me quedó chico en el embarazo, si así naciste. Cuando uno nace así, está en el embarazo.
Bueno, está en el embarazo, algo pasa, ¿sí? Y probablemente la que sufre en esos dedos es tu madre. Algo sufre. Y la que nace con los dedos así eres tú, porque lo que está haciendo la biología es como protegerte a que no pase de nuevo. A lo mejor están más pequeños de lo normal, algo. No, en teoría solo es la curva esta. Es la curva esa. Sí. Sí. Bueno, debe de haber algo ahí. ¿Sí? Bueno.